Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa de nuevo y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Fausto Hernández Trillo, un importante y reconocido economista en México que está aquí para hablar pues de eso, de economía, del dólar, de muchas cosas. Fausto, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, un placer. Pues mira que estamos aquí hablando contigo esta noche en un día donde el asunto cambiario se convierte en un asunto prioritario para tratar de entender qué pasa con ese tema y con todos los demás. Antes de empezar la conversación al aire, yo te decía, se pasó el dólar, llegó el dólar al punto de la barrera psicológica. Exacto. Y tú decías, se pasó un poco. Sí. Bueno, 17 pesos, un poco más, por un dólar estadounidense, el nivel más bajo del peso mexicano frente al dólar estadounidense. ¿Qué significa en un contexto como el que vive México este dato? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una situación que está sucediendo en varios países del mundo como consecuencia de la famosa volatilidad internacional, pero también últimamente como consecuencia de la política cambiaria que está siguiendo China. China tradicionalmente ha usado la política cambiaria para incentivar sus exportaciones. China ha basado su economía en la exportación. Y entonces el estar devaluando, que en este caso es devaluar, el peso se deprecia, eso es bien importante. Ahorita me lo cuentas. El yuan sí se devalúa. El yuan se devalúa, el peso se deprecia. Ahorita me cuentas. He oído demasiado ahorita en la prensa esa confusión. Venga, ahorita la explicamos. ¿Le explicas? Los chinos, el mensaje que están dando es que este crecimiento famoso de 7% que preveían probablemente no se dé. Ese es el gran mensaje. Entonces, yo estoy devaluando porque yo baso mi crecimiento en exportaciones. Bueno, China, pues, basa su crecimiento en exportaciones. Cuando yo estoy devaluando, el mensaje que estoy mandando es, ah, caray, no voy a llegar al 7. Esto significaría una desaceleración mayor a la esperada de China. Y una desaceleración mayor a la esperada de China, pues le pega a todos los que comercian con China, que es casi todo el mundo, algunos en mayor o en menor medida. México es poco, por cierto, es de los... la relación económica de México con China es muy baja. Con África es brutal, con América Latina es muy brutal, importante. Muy importante. En menor medida, pero importante con Europa y, por supuesto, con Estados Unidos. Fausto, ya que dices devaluar, depreciar, ¿por qué no nos dices qué cosa es cada Sí, asunto? mira, el tipo de cambio, cuando lo fija el gobierno, como lo hacíamos nosotros en los 80, 70, bueno, desde prácticamente todo el siglo pasado, que lo fija el gobierno y decide asignarle otro valor, se llama devaluar. Lo hizo el gobierno. Cuando existe un tipo de cambio flexible, es decir, que tú lo dejas a que varíe de acuerdo al mercado, se dice depreciar. Es jerga. La verdad es que es un ¿Para técnico, efectos prácticos? Sí, pero que sí es importante, sobre todo en comunicación, porque si yo digo devaluar y lo oye un malasiano o un indonesio, dice el gobierno... dice, ese gobierno mexicano fue el que lo devaluó. ¿Me explico? Sí. El terminajo pues es un terminajo, pero sí tiene su implicación. Tiene su implicación. Déjame, Fausto, presentar para que escuchemos juntos y el auditorio, desde luego, el reporte que nos presenta nuestra colega Krupskaya Liz, que hace un recuento precisamente de esos temas y regresamos en la conversación. Encantado. Adelante, Krupskaya, con tu información. Este jueves el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico colocándose en ventanillas bancarias por arriba de los 17 pesos por uno. Para algunos expertos, la depreciación del peso frente al dólar presenta a corto plazo algunos riesgos. Es muy complicado porque una de las características de la economía mexicana es que es un importador neto de tecnología. Necesitamos importar en México para poder producir y luego exportar alrededor del 80% a Estados Unidos. Con estas presiones, uno de los factores más importantes que determinan la formación de precios es el tipo de cambio y los salarios. En el Banco de México han dicho que a pesar de la devaluación, esta no ha tenido un impacto en los precios al consumidor.
A pesar del ajuste del tipo de cambio, la inflación continúa baja y estable. Y el Banco de México, tengan la seguridad, hará todo lo que está en nuestro instrumental para que se perpetúe esta circunstancia. Las autoridades mexicanas reconocen que se está experimentando un entorno complejo y volátil. La Secretaría de Hacienda recortó este día su pronóstico de crecimiento para el 2015 de entre 2.2 y 2.8%, una cifra inferior a lo estimado en los criterios de política económica, donde estimaban un crecimiento del 3.8% para este año. Pese a ello, consideran que México se encuentra fuerte respecto a otras economías en América Latina. El segundo trimestre de este año es de 1.9%. El dato que se espera de Argentina del 0.6% y el dato de Brasil es un dato negativo con menos 1.2%. Sin embargo, la dramática caída en los precios del petróleo y el entorno internacional adverso han obligado al gobierno a adoptar varias medidas de contención. Entre ellas el recorte en el gasto público por un monto aproximado al 0.7% del Producto Interno Bruto, un ajuste que aseguran será mayor para el año próximo. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya, por este reporte, Fausto. Y bueno, pues ahí están a la mesa varios ingredientes. Déjamelos en listo nuevamente para tu análisis general. Está, por un lado, este asunto cambiario, que es el que nos lleva este día a conversar contigo. Está, desde luego, el comportamiento de los precios del petróleo, que están a la baja dramáticamente para un país como México, para los países petroleros. Está las implicaciones presupuestales y las finanzas públicas. Hay un conjunto de temas, incluyendo, si me lo permites agregar, el tema de las reformas económicas que se instrumentan en estos momentos, en estas condiciones. Hoy se vio la segunda etapa, digamos, la segunda ronda de la ronda 1 para la licitación ya con la reforma petrolera abierta. ¿Cuál es tu mapa general? ¿Hacia dónde se puede dirigir un país como México con estos riesgos, dice el presidente, posibilidades? Puede ser positivo incluso, según el presidente Peña Nieto, el tema cambiario. En general, ¿cuál es el dibujo del país? Mira, el tipo de cambio, en todo movimiento de tipo de cambio te va a traer, déjame decirlo de esta manera, ganadores y perdedores. Sí, ¿cuántos más y cuántos menos? A ver, en la balanza. Los ganadores son los exportadores, vamos a ponerlo así. México también es una economía basada en exportaciones, con un mercado interno muy reducido, dada la desigualdad del ingreso, dado los niveles de pobreza que son preocupantes. Y México, desde la apertura, sobre todo de 94-95 con el Tratado de Libre Comercio, se volvió una economía cuyo crecimiento se basa mucho en las exportaciones. En ese sentido, algo positivo puede pasar. Ahora, no es tan rápido el efecto, pero algo positivo puede pasar. Ahora, por otro lado, a los consumidores lo que nos puede pasar es que nuestro dinero rinde muchísimo menos, sobre todo en términos de dólares o de euros o de cualquier otra moneda extranjera. Entonces, eso nos puede pasar. El otro, que es el que le preocupa al Banco Central o el que le debería de preocupar u ocupar al Banco Central, es que a la vez, al ser un país muy abierto, basado en exportaciones, pues también hay muchas importaciones y ahí están los perdedores, o estamos los perdedores, en el sentido de que se encarecen las importaciones. Entonces, muchos de los productos que se venden en este país son importados y le pega la inflación, necesariamente. ¿Lo puede manejar el Banco de México? Sí lo puede manejar. Inflación baja y estable, dice Carstens. Bueno, es un reto. Bueno, en este momento, y dice, sí, haremos todo lo necesario para que así se mantenga. Así es, así es. ¿Pero riesgos hay de que No hay garantía, por supuesto que no. ¿Qué tipo de fenómeno puede darse como para que la inflación, que es un factor fundamental, quede en los términos en que está? Que esto sea persistente, es decir, que no rebote hacia la baja. Estamos en un tipo de cambio, como decíamos, se depreció, pero se puede apreciar. Si se mantiene de 17 arriba, entonces ahí hay un problema serio para la inflación. Yo tengo que especificar que, digo, mucha gente piensa en dólares y piensa en el precio de los autos y el precio de las televisiones. No, mucho alimento lo importamos. Hoy se importa maíz.
Alimento que está en... Maíz, lo importante. Maíz es increíble. Digo, sí. ¿para qué te menciono más? ¿Para qué te menciono más? Pero los precios de los productos básicos internacionales están a la baja. Sí, de acuerdo. Con lo cual se dice, no habría razón ni justificación para que se aumenten los precios en México y por lo tanto el tema de la inflación debería... Déjame planteártelo de otra manera. A ver. No van a bajar lo que deberían haber bajado. ¿Sí me explico? Sí. ¿Pero no van a subir artificialmente? No sabemos el efecto neto. Lo que te puedo decir es que si sin depreciación de tipo de cambio y el maíz bajaba $1, nos iba a bajar $1. Con depreciación de tipo de cambio, como hemos tenido, de alrededor del 20-22% este año, pues nada más van a bajar 80 centavos, no $1. No $1. Sí, es un poco la relación. Pero todo va a depender de qué tipo de producto estemos hablando. Digo, las commodities famosas, en general, el petróleo está a la baja, el cobre está a la baja, muchos productos agrícolas está a la baja. Es más, mucha gente discute por qué Starbucks sube su precio de café cuando debería de bajar, pero lo acaba de subir, por cierto. Entonces, mucho tiene que ver con la importación. Entonces, y esto, pues sí encarece. Podemos comprar menos productos de los que están en el exterior. Y ese es uno de los puntos. Ahora, en términos de finanzas públicas... Déjame un segundo, sí. Fausto, hagamos una pausa y regresamos a ese punto. Finanzas públicas, volvemos contigo. De acuerdo. Contó, ¿eh? No sé qué tenga algo delicadito. Regresamos en esta conversación. Estamos al aire de nuevo, Fausto Hernández Trillo. En esta charla te quedaste en el punto donde ibas a hablar de las finanzas públicas mexicanas. Así es. En este día que, como decíamos, bueno, es un día que nos obliga a detenernos, es decir, 17 pesos por $1 en México es un tema. Y bien dices, es un asunto que nos habla de lo que pasa en México, pero es un tema global, obviamente. Pero hablando de México, las finanzas públicas en este mapa general que estás haciendo de análisis. Bueno, ¿qué efecto tiene lo del yuan? Lo del yuan, como te dije, es un mensaje de que a lo mejor China no está creciendo lo que debería crecer. Y eso significa, y ya lo captaron los mercados, menor demanda de petróleo. China es uno de los grandes demandadores de petróleo. Menor demanda de petróleo significa menor precio. Y ya lo estamos viendo, todavía menor, mucho más bajo el precio del petróleo. Y esto, obviamente, en términos de finanzas públicas a un país como México, que depende en una medida importante de los precios petroleros, de los ingresos petroleros. ¿Sabemos cuánto ahora? Porque hay un dato ahí que todavía está en el aire, ¿no? Mira, es alrededor... Teníamos 38, 35 y hoy con la reforma, ¿cuánto? ¿Cuánto de las finanzas públicas hoy ingresan vía petróleo para México? Alrededor del 30% o 28% del total de lo que gasta el gobierno. Y es una cantidad importante. No es como estábamos en los 80s, que era como el 60 y tantos %, pero se ha despetrolizado hasta cierto punto, pero no lo suficiente como para poder decir que ya no es importante. Entonces, el ajuste que va a tener que hacer el gobierno es muy fuerte. Draconiano. Una pequeña amortiguación es el tipo de cambio. A ver. Porque exportas petróleo y te dan más pesos por el mismo dólar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ¿pero es suficiente para compensar lo otro? De ninguna manera. O sea, por eso dijiste, un pequeño... Amortiguador, pero no resuelve lo fundamental. No resuelve lo fundamental. Tiene que haber un recorte. Sí o sí. Importante, sí. ¿Dónde lo harías? ¿Ya entrados en gastos? Bueno, ya entrados en gastos, no es donde lo haría yo, en general es donde van a negociar. Hay muchísima duplicidad de programas de toda la vida. En este país, no nada más en este sexenio, es una duplicidad de programas, desde programas incluso de infraestructura, programas sociales, programas de inversión productiva. Hay una duplicidad brutal. Espacio para cortar hay.
El problema es la negociación en el Congreso. Es la que determina si se va a recortar o no se va a recortar tales o cuales programas. Esto que le está llamando hoy de presupuesto base cero, pues en general no existe. Sí existe, pero en teoría nada más. ¿Por qué? Porque todo gobierno, el promedio mundial es alrededor de 78 a 80% en el mundo. Todos los países tienen comprometidos sus recursos. O sea, no se puede partir de cero, punto. ¿Cómo está, Fausto, Estados Unidos en esta película, ahorita? Estados Unidos, de hecho, en parte, el por qué el peso está depreciando es por unas perspectivas relativamente más positivas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están mostrando signos de recuperación. Al mostrar signos de recuperación, la Fed dice, bueno, este relajamiento que había yo tenido monetario, bajando las tasas, ya no es necesario. Tengo que subir las tasas. Eso es lo que está afectando más a México. Yo creo que más que el yuan, estas expectativas de que voy a subir las tasas. ¿Qué impacto tiene para México el subir que los Estados Unidos suban las tasas? Una salida de capitales. Es decir, fondos de pensión. Recuérdate que la gran inversión de este país son fondos de inversión y fondos de pensión norteamericanos. Es brutal lo que ha crecido. Porque allá las tasas estaban en el suelo y aquí te están dando algo positivo, se vienen para acá. En el momento que allá suben, vuelan para allá. Es un vuelo a la seguridad, se le llama eso. ¿Y qué pasaría en este escenario? En ese escenario se deprecia más nuestra moneda. Sería grave o claro. Muy grave. Ahora, la pregunta es si ya lo descontó. Muchas veces las expectativas hacen que la gente reaccione antes. Y cuando sucede el evento... Ya está descontado. Ya está descontado. ¿Y en este caso qué crees? Yo creo que ya hay un descuento importante. No completo, pero ya hay un descuento, si me preguntas del 1 al 10, alrededor de 8. 7.5. O sea, a ver si te entiendo, los capitales de esos fondos de inversión que ven este escenario pueden haberse ido ya o estarse yendo. Exacto. Antes de que ya haya... se fueron muchos. Muchos. ¿Tienes algún dato aproximado? No tengo el dato aproximado. Pero el fenómeno... Porque esa información lo tiene Hacienda y lo tiene el Banco de México. Ellos lo saben perfecto, pero no es una información pública. Lo único que nosotros sabemos es que sacaron. Que sacaron. Sí. Y la única que yo tengo para observar en este momento es el tipo de cambio. Por eso digo, están sacando. El incentivo de la Fed para modificar esa tasa en donde está ahorita, acercándose a modificar. Yo creo que estamos muy cerca a septiembre o a más tardar en noviembre, pero creo que puede ser en septiembre. Ahora, eso, además en finanzas públicas, es que ahí te va el otro, México tiene deuda externa. Te suben la tasa, sube el costo financiero de la deuda y eso hay que pagarlo. Por eso te digo, presupuesto cero no existe. ¿Presupuesto no hay tal? No hay manera. No, pues hay que pagar obligaciones primero. Entonces, si me dices presupuesto cero del 10 o 12% de margen que sí tengo, pues ok, llámale presupuesto cero del 10%. Tan cero no es. Pero no es cero. Fausto, ya es 90%. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación acerca, bueno, del dólar, del peso, del panorama mundial y de qué está pasando en la economía, las finanzas y el mercado cambiario. Volvemos después de la pausa. Entramos en la parte final. Regresamos con Fausto Hernández Trillo en esta conversación. Volvemos. Bueno, regresamos, Fausto, al aire. Déjame retomar esta frase que me estabas diciendo fuera del aire. La historia de Estados Unidos y China siempre ha estado relacionada con el tipo de cambio y otras cosas. Pero sí, el tipo de porque cambio... los chinos utilizan muchísimo tener una moneda muy devaluada para incentivar exportaciones y los americanos consideran que eso es... Y todo el tiempo se lo reclaman. Algunas veces se lo insinúan y otras veces se los dicen directamente. Desde que yo era estudiante de economía. Sí. Y en este momento eso está más a flor de piel. Está a flor de piel y eso es lo que pudiera, dicen, hay cierta evidencia de que pudiera desatar una guerra de divisas. ¿Qué significa eso? Guerra de a ver quién devalúa más. Vamos a ponerlo así. ¿Y Estados Unidos quería? Estados Unidos podría, en un bloque, tomar algunas acciones para contrarrestar los efectos devaluatorios de China vía
manejo del tipo de cambio con el dólar. ¿Y si eso sería una guerra de divisas. ¿Y eso qué consecuencias traería para efectos prácticos? Pues que esto sería muchísimo. Si crees que ahorita está volátil el peso, sí. Lo potenciaría de una manera brutal. Es un peligro. Yo creo que no va a suceder. Al peso de los demás, el tema es global. Es global. Yo creo que no va a suceder, pero hay muchos analistas hablando de eso. Ahora, hablamos mucho más abiertamente de México, pero me gustaría que compartieras también el análisis que estás viendo de América Latina en particular, ¿no? Brasil, su relación con China, dijiste Perú, en fin. ¿Qué ves ahí en términos de riesgos? ¿Qué ves en el continente americano, particularmente de México y América Latina? Bueno, ahorita le pega muchísimo más, particularmente a 3 economías. Brasil, Perú y Chile, y un poco en menor medida Colombia, porque tienen una gran relación con China. Balanza comercial es el comercio internacional entre esos países es muy fuerte. Brasil hizo un anuncio hoy. Brasil está en recesión técnica, hoy oficialmente. Recesión técnica. Técnica, sí. Entonces, les pega muchísimo. Y entonces, su moneda se ha depreciado de una manera mucho más profunda que la mexicana. Si le quieres ver como mal de otros, muchos. Exacto. Mal de muchos, dicen. Y el consuelo de nosotros, que a lo mejor es al que menos ha pegado, porque nuestra balanza comercial con China no es tan fuerte. Entonces, de hecho, se quería al inicio de esta administración tener una relación más cercana con China. El primer viaje de Peña Nieto fue a China. Sí. Y los americanos se pusieron así. Entonces, hasta cierto punto, México no incrementó su comercio con China. Pero tenía ganas de. Tenía ganas de. Pero Brasil, Chile y Perú les está yendo muy mal por esta depresión del yuan, muchísimo peor que nosotros. Ahora, esta volatilidad, digámoslo así, implica riesgos, evidentemente. ¿Qué indicadores hay a la mano para siquiera imaginar las posibilidades de que sea una volatilidad que tenga una larga duración o no? ¿Es realmente una incógnita impenetrable? ¿No hay manera de saberlo? Mira, no hay manera de saberlo, pero yo personalmente creo que el resto del año va a permanecer una volatilidad relativamente fuerte, pero yo creo que el año que entra hay grandes posibilidades de que disminuya, no que desaparezca, pero que disminuya en una buena medida. De hecho, yo sí creo que el dólar hacia fines de año va a bajar esta barrera psicológica de los 17, estaremos alrededor de los 16.50 y con una volatilidad menor. Pues estaremos siguiendo todo esto, desde luego, para México y para el resto del mundo. Fausto Hernández Trillo, gracias por estar aquí para conversar. Un placer, Carmen. Muchas gracias por estar aquí. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarles durante este programa. Pásela bien, buenas noches, descanse. Hasta mañana.